Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de la lipoproteína A, que es una proteína que transporta lípidos, pero que a diferencia de cualquier otra proteína transportadora de lípidos que suelen estar asociados a, abro comillas, el colesterol malo, esta lipoproteína A es altamente genética, de hecho es la alteración de los lípidos genética más frecuente, afectando a 1 de cada 5 personas, y por suerte o por desgracia las medidas del estilo de vida hace muy poco. Ya sabéis que cuando nosotros hablamos de colesterol, el problema del colesterol es que va en unas proteínas que se transporta por la sangre y en determinadas personas y bajo unas circunstancias predispuestas entra al interior de las arterias y favorece la formación de placa de arteriosclerosis. Eso a la larga evoluciona y si se desprende y se rompe puede inducir, entre otras cosas, infartos, ictus, etc. En el colesterol más tradicional va inherentemente asociado a tú tienes más colesterol porque hay una parte genética, pero también influye mucho el ambiente, influye mucho lo que comes, el deporte que haces, lo que fumas, lo que bebes, la inflamación crónica que tienes, el metabolismo de la insulina que tienes, etc. Sin embargo, en esta lipoproteína A influye muy poco el ambiente y además, a diferencia del colesterol tradicional, su problema no es que entre dentro de las arterias y forme una placa, sino que en sí misma el hecho de que esté circulando en sangre, entre o no entre al interior de las arterias, es un problema. Es decir, la diferencia de la lipoproteína A con otras proteínas transportadoras de colesterol como la famosa ApoB mayúscula o lo que está dentro, que es el famoso colesterol malo, que realmente circulando en sangre no es un problema hasta que no entre, esta ya es inflamatoria de por sí. Y de ahí a que se sepa que es un factor de riesgo independiente, es decir, colesterol bien, todo bien, esto es independiente de el desarrollo de infarto de miocardio, de estenosis de la válvula aórtica porque se calcifica. Ya veréis más adelante que esta lipoproteína A favorece la calcificación. Es un factor de riesgo independiente de insuficiencia cardíaca y de ictus o lo que más adecuadamente es accidente cerebrovascular, incluyendo en niños. Tanto es así que el último consenso del 2022 de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis recomienda que hay que medirla en sangre a todo el mundo una vez en la vida, mínimo. ¿Por qué, Isabel? Esto es así, es decir, en el colesterol, en otras cosas, una vez en la vida mínimo, hay pocos valores que se recomienden. En esta sí, porque precisamente es altamente genética, de manera de que si yo a los 18 años te la mido y ya la tienes alta, la vas a tener alta o la vas a tener baja dentro de un rango, ¿vale? Como veremos más adelante, toda tu vida. Es decir, si tú la tienes baja, no hace falta que te la mida porque ese riesgo genético no lo tienes. Sin embargo, si la tienes alta o la tienes en una zona gris, va a haber que hacer doble check en tu salud cardiovascular, en tu salud metabólica y va a haber que ser mucho más estrictos porque a día de hoy no hay un fármaco específico aprobado para bajarlo y por tanto tú serías mucho más vulnerable a lo largo de tu vida a tener una enfermedad cardiovascular que si no lo supiéramos. Por tanto, esto es, cuanto antes sepamos que tú tienes ese gen que te hace tener esta proteína que es muy proinflamatoria y nos predispone a tener enfermedades, antes nos permite que tú seas conocedor de esta información y por tanto seas mucho más diligente a la hora de cuidar tu riesgo cardiovascular. Entonces, no quiere decir que no podamos hacer nada, que sí que vamos a poder hacer algo, como veréis más adelante.
sino que esto es una información extra, es decir, nos dice cómo son tus genes con respecto a esta proteína y nos dice, ostras, no te preocupes, Miguel, vas a poder estar bien, quítate este check porque lo tienes bajito, o no, ostras, Miguel, vas a tener que tener muchísimo cuidado porque tú tienes esa predisposición genética a tener enfermedad cardiovascular, por tanto va a haber que cuidarse mucho más que ya la base de normal. Entonces, esto es importante porque os recuerdo que la enfermedad cardiovascular, el infarto de miocardio, los problemas de válvulas cardíacas, la insuficiencia cardíaca, los ictus siguen siendo las principales causas de muerte en los países desarrollados. Lo que pasa es que ahora estamos descubriendo, ostras, igual no todo es el colesterol, igual no todo se soluciona con la misma pastilla, igual no todo se soluciona haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que obviamente, afortunadamente, disminuye la mortalidad y la gravedad con la que diagnosticamos las enfermedades cardiovasculares y los infartos, pero siguen estando aumentados. Con lo cual, los investigadores hace ya años empezaron a investigar, ostras, debe haber algo más allá del colesterol malo. Y una de esas cosas es esta lipoproteína A. Ahora vamos a ver un poco en detalle qué es lo que hace que esta lipoproteína, ¿vale?, independientemente de otros factores de riesgo cardiovascular, sea única. Esta lipoproteína A es una partícula similar a las partículas de colesterol malos, en tanto que tienen en su superficie la apolipoproteína B y tienen en su interior colesterol y un pelín de triglicéridos, ¿vale? El problema, y lo que lo hace diferencial, es que además, unida, imaginad que es una canica, ¿vale? Las canicas son las partículas que transportan colesterol más comúnmente conocidas. Pues bien, esta lipoproteína A, además de la canica, lleva pegado un chicle encima de la canica, con lo cual, imaginad una canica que tiene un chicle pegado, ya no fluye igual. Se pegan los sitios. Pues bien, la lipoproteína A, y digo A en minúsculas porque hay otra proteína que es A en mayúsculas y esa justamente es protectora, la lipoproteína A en minúsculas, que es la proteína transportadora de lípidos que hay que medir una vez en la vida y que, como os acabo de decir, tiene un gran componente genético, tiene pegado ese chicle una cosa que se llama apolipoproteína A pequeñita. Esa minusculez, esa apolipoproteína A que está en la lipoproteína A, es que esto parece un trabalenguas, pero la lipoproteína A es la canica con el chicle, ¿vale? Pues bien, el chicle es la apolipoproteína A. El chicle está codificado genéticamente y es lo que hace que tú lo tengas elevado. Y esto parece contraintuitivo, pero cuanto más larga sea el chicle, cuanto más grande sea el chicle, menos riesgo cardiovascular hay. Cuanto más pequeñito sea el chicle, más mala leche tiene, más se pega y más riesgo cardiovascular hay. El hecho de que tú tengas más grande el chicle o más pequeño es lo que es heredable en un 90%. Es decir, que tú te hagas unos análisis una vez en la vida y tengas esta lipoproteína A elevada, depende de tus genes, no podemos hacer nada. Y como os he dicho, 1 de cada 5 personas lo tiene elevado y es un factor de riesgo independiente de cómo tengas el colesterol, cómo tengas la insulina, cómo tengas el azúcar, cómo tengas tu insulina, tu porcentaje de grasa, todo. Tengas enfermedad renal o no, nada, esto es totalmente separado. Y por eso hay que medirlo, independientemente de las cosas, hay que medirlo una vez en la vida. Y lo bueno es que como es tan genético, si lo tienes bien, casi siempre lo vas a tener bien. Si lo tienes mal, a no ser que te trates, casi siempre lo vas a tener mal. Y si lo tienes en la zona gris, habrá que optimizar las cosas. Entonces, ¿cómo se mide? Con un análisis de sangre normal. Igual que tú te haces un análisis de sangre para medirte el hierro, la hemoglobina y el colesterol malo, también se mide la
lipoproteína A. Y solo se mide una vez en la vida, en la mayor parte de casos, excepto lo que voy a contar ahora. ¿Cuáles son los valores a partir de que son bajos y por tanto ya no habría que volver a pedirlo? ¿Cuáles son los valores altos? ¿Qué hacer si tienes los valores altos? ¿Y qué hacer si tienes los valores intermedios? Entonces, se miden los análisis, Isabel, y a mí me han dado unas cifras. Voy a dar 2 cifras en 2 unidades diferentes, porque cada laboratorio, uno mide la concentración y otro mide el número de partículas, ¿vale? Entonces, os voy a decir 2 cifras, pero tenéis que mirar las unidades en las que os hacen los análisis y esto es súper, súper importante. Entonces, te mides los análisis y te sale la lipoproteína A por debajo de 30 miligramos por decilitro o por debajo de 75 nanomoles por litro. Estate tranquilo que te has quitado un check. Tus genes se han portado bien en esto. Si en cambio tú te haces unos análisis y te sale por encima de 125 nanomoles por litro o por encima de 50 miligramos por decilitro, aquí estaríamos con que tú tienes esta lipoproteína A alta. Y ahora tu siguiente pregunta es: Isabel, yo me he hecho un análisis y me ha salido la lipoproteína A por encima de 125 nanomoles por litro o por encima de 50 miligramos por decilitro. ¿Qué hago? ¿Colapso? No. Primero, aquí estamos para saber más, temer menos y elegir mejor. Entonces, lo primero, si tú te has hecho un análisis rutinario y como has escuchado este podcast, has pedido la lipoproteína A porque sabes que es un factor de riesgo independiente de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, ictus, estenosis de la válvula aórtica, además tienes algún familiar con riesgo cardiovascular que no tiene el corazón del todo muy bien y te ha salido alta, ¿qué hacemos? Intentamos pedir cita con el cardiólogo porque mis compañeros de cardio lo primero que te harán será probablemente hacerte una ecografía del corazón, lo que se denomina ecocardiograma, para ver, de hecho, cómo funcionan tus válvulas aórticas, porque os he dicho que la lipoproteína A alta hace que las válvulas del corazón, que son un poco las puertas que permiten el paso de sangre desde la aurícula al ventrículo y por tanto que el corazón se contraiga y se dilate, esas puertas, la lipoproteína A lo que hace, entre otras cosas, es modificar los genes y favorece que se deposite calcio. Por tanto, si tú en una puerta vas llenándola de calcio, al final las puertas se van estrechando, lo que se denomina estenosis, se van haciendo más finitas y por tanto la apertura ya no es adecuada, la sangre no pasa y puede haber problemas del corazón, entre otras cosas puede producirse falta de riego sanguíneo en el corazón y en el resto del cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos ver si esas válvulas del corazón están estrechadas, están estenosadas por una acumulación de calcio secundarias a esa elevación de la lipoproteína A de manera independiente a cómo tenemos el resto de colesterol? Pues con una ecografía del corazón, un ecocardiograma. Eso lo hacen mis compañeros de cardiología y son maravillosos. Es una pruebecita que no irradia, no duele, es una ecografía y en un momentito vemos, ostras, esta persona tiene la lipoproteína A alta, pero afortunadamente hemos llegado a tiempo y todavía no tiene manifestaciones. Súper bien, porque entonces podemos de pleno ir a la prevención, que es la clave de la medicina para mí. Al final, ostras, a mí como médico, y realmente es lo más difícil, me encanta prevenir. Yo sé que no siempre puedo, pero que una persona que esté sana nunca enferme es lo más complicado de todo, porque una vez que estás enfermo, mejorar siempre es fácil, porque ya peor o siempre puede mucho más mejorar. Pero que alguien que esté en su prime de salud siga estando en su prime es lo más complicado. Entonces, yo me he hecho un análisis, Isabel, y tranquilamente, oye, me ha salido alto, me ha salido por encima de 50 miligramos por decilitro o por encima de 125 nanomoles por litro. Insisto con las cifras porque las unidades
hacen todo el cambio. De hecho, veis la cifra. Si hablamos de miligramos por decilitro son 50, si hablamos de nanomoles por litro son 125. He pedido una cita y mi cardiólogo me ha hecho un ecocardiograma y me ha dicho que estoy perfecto, súper bien. Además, quizá el cardiólogo, en función de cómo te vea, quizá te quiera hacer un TAC de coronarias. El angiotac de coronarias mide de una manera diferente cuánto calcio hay en tus arterias coronarias. Tanto más calcio hay en tus arterias coronarias, más riesgo cardiovascular. Y como sabemos que esta lipoproteína A favorece la calcificación arterial, se puede medir. En general, lo ideal sería no tener calcio en las arterias coronarias, tener un score cálcico de 0. Entre 1 y 99 está un poquito elevado, no está mal, y por encima de 100, ostras, es un factor de riesgo cardiovascular importante. Y por encima de 300 ya es mucho riesgo. Entonces, el TAC de coronarias sí que tiene un poquito de radiación, no tiene contraste, pero vamos, que son 2 pruebas de imagen complementarias a los análisis y que habría que hacerlas en esas personas que, como os he dicho, tienen la lipoproteína A, siempre que lo valore el cardiólogo, claro, y queremos minimizar su riesgo y sobre todo ver cómo están, porque ostras, igual esta persona se hace la prueba a los 18 años y le sale alta, es joven, todavía afortunadamente llegamos bien, pero si se lo hace una persona que tiene 50 años y que tiene una lipoproteína alta, es clave ver, porque lleva 50 años con ese factor de riesgo genético elevado. Es clave ver si tiene ya manifestaciones en el corazón que no den síntomas todavía o que tenga mucho calcio en las arterias con un angiotac. ¿Por qué? Porque es que precisamente en este punto es donde, si llegas a tiempo, estás salvando a esa persona o retrasando que tenga un infarto, que tenga una insuficiencia cardíaca. Es decir, estás previniendo. Jope, yo sé que es maravilloso medir el colesterol, que es maravilloso en el caso de que sean indicadas los fármacos para disminuirlo, pero también es maravilloso darse cuenta de que influyen otras cosas, que no todo es solo el colesterol, que hay otras cosas y que esto es un factor de riesgo genético, que la persona, pues por suerte o por desgracia, tiene poco que hacer en cuanto a alimentación, ¿vale? Y en cuanto a deporte, porque, como os he dicho, se hereda en más de un 90%, por tanto, lo que puedes hacer tú con la alimentación y el deporte es un 10% en esto. Pero que sabiendo esto se pueden hacer muchas cosas en otros aspectos. Entonces, medirlo en sangre. Isabel, ¿yo lo tengo bien? ¿Me lo tengo que volver a hacer? No. Si a ti la lipoproteína A te sale por debajo de 30 miligramos por decilitro o por debajo de 75 nanomoles por litro, estate tranquilo que tienes una cosa menos que pensar. Ahora bien, Isabel, a mí me ha salido alta y mientras que el cardiólogo me coge cita y considera o no hacerme ese ecocardiograma y esa prueba de imagen, ¿yo qué puedo hacer? Antes de nada os diré que podéis meteros en internet y leer, ¿vale? Pero quiero explicaroslo, que las estatinas que se dan para bajar el colesterol malo pueden elevar esta lipoproteína. Entonces, esto es algo que es un poco confuso y de hecho hay, hasta mi saber, 3 metaanálisis con en total más de 20.000 pacientes que ha intentado un poco dilucidar si esto es cierto o no, es decir, si las estatinas aumentan la lipoproteína A. El resumen es que pueden aumentarlo entre un 10 y un 20%. Esto no es problema en quien lo tiene bajo, ¿vale? Porque ese 10-20% es un incremento muy, muy modesto. Puede ser algo a valorar en quien lo tiene muy alto, pero como las estatinas te quitan mucho más riesgo del colesterol, en general, si tú tienes el colesterol alto, te han dado estatinas y da la casualidad que además tienes la lipoproteína alta, no tienes por qué suspenderlas, ni creo que te lo vayan a suspender, porque uno, no todo el mundo le sube la lipoproteína y la estatina te hace mucho más beneficio que el potencial riesgo de que te suba la lipoproteína. No obstante,
Hay ciertas personas que si el incremento es muy notable, se les sustituye el fármaco y sin ningún tipo de problema. Lo digo porque si os metéis en internet, hay mucha gente que dice esto, asusta a la gente y la gente se suspende el fármaco, ¿vale? Entonces, en general, primero no hay que suspender ningún fármaco de manera autónoma. Pero con respecto a las estatinas y esta lipoproteína A, si bien es cierto, como os he dicho, que la puede incrementar, esto no es un problema para quien la tiene baja, podría ser un problema este posible aumento en quien la tiene alta, pero como no siempre pasa y las estatinas tienen otros beneficios mucho más notables, no habría que suspenderlas. Ahora bien, si a ti te da la inquietud, consúltalo con tu médico y podría valorar, por ejemplo, sustituírtelo por otro fármaco como el ácido bempedoico, la ezetimiba o incluso los fármacos inyectables anuales o trimestrales, que son los inhibidores del PSCK9. Eso para empezar. Después, Isabel, ¿hay algún fármaco para bajar esta lipoproteína A? Hay estudios en fase 2 y fase 3 que se están llevando a cabo, ¿vale? Actualmente no hay ningún fármaco indicado específicamente para bajar esta lipoproteína A, si bien es cierto que sí que hay terapias que se utilizan para bajar el colesterol malo que indirectamente también lo pueden bajar, como son los inhibidores del PSCK9 y la lopitamida. Entonces no están indicados a día de hoy para bajar esta lipoproteína A, pero sí que pueden utilizarse para bajar el colesterol malo e indirectamente para ayudar a bajarlo. Pero lo más importante en cuanto a la lipoproteína A, si lo tenemos elevado, es uno, saber que la tenemos o no, ¿vale? Porque al final es un factor de riesgo genético. 2, una vez que la tenemos elevada, ver si ya ha causado problemas en nuestra salud. Y eso, entre otras cosas, se puede ver con esa ecografía del corazón que os he dicho y en ciertos casos con ese TAC de coronarias. Isabel, yo la tengo elevada. Me han hecho pruebas de imagen y no tengo ningún riesgo. Y en general tengo todo lo demás bien. Es decir, tengo el colesterol bien, la tensión bien, la insulina bien, hago deporte, tengo un porcentaje de músculo adecuado, tengo el riñón bien. ¿Me tengo que preocupar? No. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo fenomenal. Es decir, tu mayor tratamiento si tienes la lipoproteína A alta es tener el resto de factores de riesgo al mínimo. Es decir, no tener una inflamación crónica de bajo grado, porque justamente os he dicho que la lipoproteína A, el problema es que es muy inflamatoria. Es muy oxidante en sí misma. La partícula es tremendamente inflamatoria y tremendamente oxidante. Por tanto, hay que cuidar mucho ese estrés oxidativo, esa inflamación crónica de bajo grado que está, entre otras cosas, producida por, tomar un exceso de azúcares, tomar alcohol, fumar, tener una resistencia a la insulina, tener síndrome metabólico. Todos esos factores de riesgo que yo os he ido explicando a lo largo de todos los podcasts, porque ya conocéis que el síndrome metabólico del podcast del síndrome metabólico cursa con resistencia a la insulina y cursa con inflamación crónica de bajo grado. Además, cursa con elevación de ácido úrico, que también aumenta la inflamación. Por otra parte, sabéis que el exceso de fructosa en el hígado es tremendamente oxidativa, inflamatoria y contribuye a elevar ese estrés oxidativo, esa inflamación crónica que nos predispone a tener enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, el exceso de azúcar en sangre por un inadecuado metabolismo de la insulina lleva a que tu sangre tenga mucho azúcar y de una manera burda os digo que cuando tú tienes la sangre encharcada en azúcar, el azúcar es pegajoso. Pega los vasos favoreciendo la aparición de riesgo cardiovascular, pero es que el azúcar es pegajoso también para las proteínas, hace que las proteínas se peguen, ya no estén haciendo sus funciones y se afecta, por ejemplo, la pared arterial, porque la pared arterial está constituida por proteína, por colágeno. Si tú tienes un exceso de azúcar porque tienes un inadecuado metabolismo de la insulina, entre otras cosas, esa pared arterial no va a estar lo suficientemente sana, por tanto estará predispuesta a que el colesterol le afecte más
y que encima la lipoproteína A que tienes elevada dañe todavía más la pared arterial, la rompa y por tanto la haga más susceptible a la arteriosclerosis. ¿Veis un poco cómo está todo relacionado? Entonces, yo tengo esta proteína genética elevada. ¿Estoy perdido? ¿Estoy perdida? No. Lo que tienes que hacer es que todo el resto que os acabo de explicar de aspectos que afectan a tu salud cardiovascular estén bien, porque tú ya tienes una papeleta, que es la papeleta genética. No dejes que el resto de papeletas te hagan ganar el bingo de la enfermedad cardiovascular. Ostras, obviamente hay una parte que es incontrolable de nosotros, ¿vale? Pero como esa ya existe, hay cosas que la vida pues nos enferman y no podemos hacer nada. Pero nosotros sí que tenemos una parte y esa es nuestra responsabilidad poder cubrirla. Es decir, nosotros hacemos un trabajo en equipo. A mí me toca la introducción, a ti el desarrollo y a Marta le toca la conclusión. Yo no puedo hacer la parte de Marta ni tuya. Puedo hacer la mía y puedo asegurarme que la introducción sea lo mejor de la historia. Y eso contribuirá a que al final, el trabajo final, ostras, sume. Pues esto es igual. Hay una parte que tú no puedes controlar. Hay una parte de la genética que no puedes controlar. Hay una parte de cómo, en el caso de que necesites los fármacos, no puedes controlar. Hay una parte de serendipia, de fortuna o no fortuna que no puedes controlar. Pero esto lo puedes controlar y son el resto de factores de riesgo cardiovascular. Ostras, está súper bien centrarnos en el colesterol. Todo el mundo habla del colesterol. Yo tengo un podcast del colesterol. Te metes en Instagram y todo el mundo habla del colesterol, de qué comer, qué no comer, qué tomar, qué no tomar. Para eso también están, en el caso de que se necesiten, las estatinas. Pero hay otras más cosas. Es decir, hay otros factores más allá del solo el colesterol. Está la inflamación crónica, que es un factor de riesgo para numerosas enfermedades, para enfermedades autoinmunes, para salud intestinal, para enfermedades metabólicas, hormonales, etc. Mejoremos esa inflamación crónica. ¿Cómo la podemos mejorar? Cuidando lo que comemos, incrementar el consumo de fibra, incrementar el consumo de verduras, de frutas, de proteínas, si pueden ser de origen vegetal, que tienen polifenoles, tienen micronutrientes, tienen compuestos bioactivos que reduce la carga oxidativa, favorecer la eliminación de esas sustancias proinflamatorias con una optimización del metabolismo del hígado, y eso se hace primero no bebiendo alcohol, después optimizando el metabolismo del hígado, que ya lo sabéis por el podcast del hígado, tomando antioxidantes como el licopeno, la astaxantina, la N-acetilcisteína, la coenzima Q10, la luteína, el cardomariano, etc. Cuidando el deporte, porque el músculo produce sustancias antiinflamatorias. Después, obviamente, bajar el colesterol malo. ¿Cómo? Y ya lo sabéis, también consumo de fibra, consumo de esteroles vegetales, intentar minimizar el consumo de grasas saturadas y de azúcares refinados. Después, con el tema del colesterol, que también ayuda con la inflamación, independientemente de los fármacos, está complementos nutricionales en el caso de que todo lo demás lo tengas bien, como por ejemplo la berberina, la silimarina, la monacolina, la levadura de arroz rojo. Luego también hay ciertos probióticos que ayudan no solo a modular la inflamación intestinal, sino a favorecer la expresión de ciertos receptores que ayudan a la eliminación de colesterol, bien sea de manera directa o bien sea a través de los ácidos biliares. Dentro de estos probióticos sabéis que hay muchos, y el tema de los probióticos a mí me encanta, ya lo sabéis, de hecho tengo un podcast en detalle, pero no son para todo el mundo, no valen todos los probióticos para lo mismo, ni cualquier cantidad, ni cualquier probiótico, ¿vale? O sea, no es me tomo un probiótico un poco para todo, es me tomo un probiótico con un sentido, un fondo, y de nada sirve tomarte un probiótico si tú la salud intestinal no la cuidas con la fibra, no la cuidas
con ese alimento para tu propia microbiota. Tú te puedes tomar microbios positivos, pero como no le des los alimentos con la fibra, poco van a durar, ¿vale? En este sentido, además de los suplementos que os he dicho, cepas de probióticos útiles para mejorar ese ambiente inflamatorio asociado a una elevación del colesterol y que puede incrementar nuestro riesgo cardiovascular, haciendo que en cualquier persona, especialmente aquellas que tienen la lipoproteína A alta, se incremente su riesgo cardiovascular, son, entre otros, el Lactobacillus reuteri, LRC, que ya sabéis que los probióticos tienen un nombre, un primer apellido y un segundo. El LRC es el segundo apellido. Lactobacillus reuteri, LRC, tiene un nombre un poco más complicado, pero se ha minimizado porque el nombre original era Lactobacillus reuteri NCIMB 30242, pero afortunadamente se ha reducido el nombre y se ha puesto Lactobacillus reuteri LRC, y aproximadamente 2,5 por 10 a la 9 unidad formadoras de colonias. Es decir, no vale cualquier cantidad, vale esto. Este es uno de los varios probióticos que ha demostrado optimizar los niveles de colesterol y otras partículas transportadoras de lípidos, ya no solo a nivel solo intestinal, sino que parece que modula la producción de ácidos biliares. Concretamente lo que hace es favorecer que el colesterol del hígado, en vez de ir a la producción de partículas de colesterol, vaya a la producción de ácidos biliares, y esos ácidos biliares no se reabsorban, se pierdan por las heces. Por tanto, el balance neto es que disminuye el colesterol. Entonces, resumen, porque este podcast al final no quiero que sea hoy muy largo y ya llevamos 30 minutos. La lipoproteína A es una proteína que transporta lípidos, que es la alteración genética de lípidos más frecuentemente heredable, afectando a 1 de cada 5 personas. Que el hecho de que está determinada genéticamente hace que si tú la tienes bajita, ese check genético siempre lo vas a tener bajito. Si lo tienes alto, te va a predisponer a tener ciertas enfermedades cardiovasculares, pero que el riesgo se puede atenuar evitando que ascienda en un futuro con fármacos, y mientras se aprueban fármacos, reduciendo el riesgo de otros factores de riesgo cardiovascular y metabólicos. Que si la tienes alta, es decir, la tienes por encima de 125 nanomoles por litro o por encima de 50 miligramos por decilitro, lo que hay que hacer es no agobiarnos. Bueno, te puedes agobiar, pero una vez que te agobias, te acuerdas de mí y piensas, ¿qué hago? ¿La tengo alta? Me hacen los análisis. Intento pedir cita con mi cardiólogo para que me haga una ecografía del corazón y me compruebe que el hecho de que yo la haya tenido alta durante muchos años no ha tenido ya repercusiones en mi corazón, no se me haya estenosado las válvulas del corazón. Además, quizá igual en función de cuánto de elevada está y cómo es tu riesgo cardiovascular global, quizá te haga un pequeño TAC de las coronarias para ver si hay calcio o no. Si todo está bien y tú la tienes alta, pero afortunadamente no hay repercusiones en tu salud, lo que hay que hacer es evitar que aparezcan. ¿Cómo podemos evitar que aparezcan las repercusiones para tu salud de tener pues esta mala suerte genética de tener esta lipoproteína A? Pues sabiendo que su principal problema no es que en su interior contenga colesterol, sino que en sí misma la partícula es una partícula chiclosa, es el chicle que se pega en la canica, hay que evitar que ese chicle sea cada vez más pegajoso, hay que evitar que ese chicle sea cada vez más proinflamatorio. ¿Cómo podemos evitar que ese chicle sea pegajoso y por tanto favorezca la aparición de infartos, de estenosis, de insuficiencia cardíaca y de ictus? Pues reduciendo todo aquello que predisponga a que sucedan estas enfermedades y que a día de hoy sí que son prevenibles y son reversibles, que es reducir nuestro estado inflamatorio crónico. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes una partícula que es muy proinflamatoria, como os acabo de explicar, y encima tienes también tú
por X y Z mucha inflamación, pues se junta el hambre con las ganas de comer y tenemos aquí las fallas de Valencia. Entonces, ¿cómo podemos evitar que tengamos un estado proinflamatorio que exacerbe los efectos negativos de la lipoproteína A en nuestro metabolismo y por tanto salud en general? Haciendo ejercicio físico, el músculo es el antiinflamatorio por excelencia. Después, evitando fumar y el alcohol, incrementando el consumo de fibra y de frutas y verduras enteras que contienen polifenoles y antioxidantes que van a atenuar esa inflamación. También grasas buenas, aceite de oliva virgen extra, aceite de lino o de linaza, aceite de frutos secos, tomar frutos secos, reducir el consumo excesivo de grasas saturadas y de azúcares refinados, incrementar, como os he dicho, el consumo de fibra y de alimentos integrales. Y saber, es que a mí no me gusta la fibra, no me gusta la verdura, la fruta, los cereales integrales me sientan mal, que tenéis toda la razón. ¿Hay algo que puedo hacer? Sí, puedes consumir fibra en suplementación. Ya sabéis que hay mejores toleradas que otras. Dentro de las mejores toleradas, a mí ya sabéis que por el podcast de estreñimiento me gusta mucho la fibra guar parcialmente hidrolizada. Es esa parcialmente hidrolizada la que la hace muy tolerable incluso para personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano, que tienen molestias gastrointestinales cuando toman fibra. Luego también los silo-oligosacáridos son muy buenos. La fibra de baobab, también está muy bien la inulina y los fructooligosacáridos, pero estas son un poquito más complicadas para gente que tiene estómagos sensibles. Por eso, al final, en la medida en la que podáis, si queréis tomar fibra y os cuesta tomar frutos secos, verduras enteras, frutas enteras, mirar alguna fibra así. Todo esto, de todas formas, lo expliqué en el podcast del estreñimiento. Luego, por otra parte, una vez que hemos reducido con la alimentación, el ejercicio, la reducción del alcohol y el tabaco nuestro estado inflamatorio, existen, ya lo sabéis por mi podcast de antioxidantes, algunos antioxidantes que van a ayudar a reducir ese estado inflamatorio. ¿Cuáles? Por ejemplo, la coenzima Q10, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E, el licopeno, la astaxantina, la luteína, la quercetina, etc. Después, también hay que ayudar a que nuestro hígado metabolice todos aquellos compuestos externos, aquellos fármacos, disruptores hormonales, aquellas hormonas que tiene que metabolizar. ¿Por qué? Porque si tu hígado no funciona bien, ya lo sabéis por mi podcast del hígado, se acumulan esas sustancias y produce un estrés oxidativo e inflamación. Por tanto, optimizar el hígado. ¿Cómo podemos optimizar el hígado? Volvemos a lo de siempre, no bebiendo, y hay ciertos compuestos que pueden ayudarlo. Se repiten otra vez: licopeno, coenzima Q10, N-acetilcisteína, la glicina, va muy bien. Por otra parte, obviamente, para disminuir nuestro riesgo cardiovascular asociado a la lipoproteína A, hay que evitar tener el colesterol alto. Eso ya lo sabéis. Ejercicio, alimentación, en el caso de que sea necesario, fármacos, y luego también hay suplementos que pueden ayudar, como la berberina. A mí me encanta, la berberina me gusta un poquito más que la levadura de arroz rojo, porque cuando tomas estatinas no te puedes tomar levadura de arroz rojo porque es redundante. Y luego al final siempre actuamos sobre disminuir la producción hepática de colesterol, pero es que tan importante como disminuir la producción hepática es ayudar a que tu hígado de manera normal elimine el colesterol. Y por eso la berberina actúa por esa vía, además de por el tema de la microbiota. La berberina me gusta mucho la silimarina, porque ayuda también a tu hígado a eliminar el colesterol. No solo bloquea su producción, que es lo típico de actuar, sino actúa por estas vías. Y luego, otro aspecto fundamental de controlar ese riesgo cardiovascular asociado a la lipoproteína es mantener muy a raya el metabolismo de la insulina. La insulina, ya lo sabéis por el podcast, el síndrome metabólico, cuando está elevada, no solo lleva a una resistencia anabólica, a una resistencia a la producción
de proteínas no solo lleva a la acumulación de grasa, sino que lleva a un estado inflamatorio, ¿vale? Entonces, mejorar el metabolismo de la insulina. ¿Cómo? Es que parezco un disco rayado, pero haciendo ejercicio, consumiendo fibra, la fibra mejora el metabolismo de la insulina, evitando tóxicos y luego, de hecho, muchos suplementos que sirven para el tema del colesterol también sirven para la insulina y para la inflamación. Es que al final, cuando entiendes que el cuerpo todo funciona junto, entiendes por qué una cosa hace muchas cosas. Igual que un factor de riesgo impide que tengas salud por muchas vías, al final, por ejemplo, el incrementar el riesgo, el incrementar el consumo de antioxidantes, de licopeno, de astaxantina, de omega 3, etcétera, también mejora porque mejora muchas vías. Por eso al final un compuesto que hace muchas cosas a mí me gusta porque te ayuda a tocar un poquito todas las vías. Entonces, espero que os haya gustado, que os haya servido. Es un tema súper complejo porque incluso los médicos hasta hace poco, insisto que esto hasta hace 15 años no se sabía, de hecho por eso no hay un fármaco todavía aprobado. Esto es súper novedoso, es súper complicado, porque yo os podía haber puesto a hablar de las repeticiones KIP4 en el gen del plasminógeno, porque hasta 22 repeticiones de la secuencia KIP4 se asocia más riesgo cardiovascular porque la ApoA es más pequeña y por tanto más susceptible de estar oxidada y proinflamatoria, porque repeticiones de encima de 100 no se asocian. Podría haberlo complicado un montón, ¿vale? Pero creo que eso excede el beneficio que es tú me escuchas mientras que estás haciendo deporte o cualquier cosa. El hecho de ser un poco pedante creo que no toca, ¿vale? Lo digo porque a veces me dicen, no, es que hay veces que se queda corto para tal. Hombre, claro, sí, es que esto no es un congreso, ¿vale? O sea, esto es, al final, a mí me cuesta mucho más a veces cómo hacer, es que es como súper fácil lo complejo, porque es que esto es todo lo complejo que os podéis imaginar y yo solo espero que os haya servido para que sepáis que esto existe, que muchas veces, no tenía ni el colesterol mal y le dio un infarto. Es que igual no solo es por el colesterol, que esta lipoproteína A se recomienda, y no lo digo yo, lo dice el último consenso, es decir, un consenso médico es donde muchísimos profesionales, tras leer usando los ensayos clínicos de máxima evidencia, deciden una cosa, que el último consenso de 2022 de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis recomienda al menos medirla una vez en la vida de todas las personas adultas. Cuando tienes 18 años, lo mejor sería que todo el mundo la midiera. Una vez, es que es un análisis normal. ¿Lo tienes bien? Una cosa menos. ¿Lo tienes mal? Escuchas el podcast y te vuelves diligente en mejorar todo el resto de cosas. Creo que ese es mi objetivo, que conozcáis que al final el riesgo cardiovascular, el riesgo metabólico está formado por muchos aspectos de un puzzle, que quedarnos solo en un aspecto es una visión, bajo mi punto de vista médico, reduccionista, que obviamente importa todo, pero si importa todo, importa también estas cosas. No todo es, pierde peso, toma X fármaco para bajar el colesterol y X fármaco para bajar la tensión. Es que influyen muchos más aspectos. Influye la lipoproteína A, influye, y ya lo sabéis, desde hace muchísimo tiempo, pues cómo está tu estado inflamatorio, cómo está tu salud intestinal, cómo está tu exposición a disruptores hormonales. No quiero sonar pesada, pero es que cada vez más estáis sabiendo el tema de microplásticos en placas de arteriosclerosis, que de hecho cuanto más contenido en microplásticos de la placa de arteriosclerosis, ¿esto lo conté ya? No sé si lo he contado. Esto lo he contado yo creo. Cuanto más placa hay, cuanto más plásticos hay en una placa de arteriosclerosis, más susceptible es a la ruptura y por tanto más susceptible a que sucedan trombos y enfermedades cardiovasculares. Al final, querer hacer algo tan complejo como una enfermedad cardiovascular a un solo marcador es quedarnos muy cortos. Obviamente es importante, sí, pero es como decirme que para hacer un brownie solo necesitas cacao. No, influye también la calidad de la harina, la calidad de los huevos y la calidad del azúcar o la esencia vainilla que pongas. O sea,
algo muy complejo es muy complejo. Unas croquetas no solo influyen en la carne del cocido, influye en las verduras, en cómo hacer la masa, cuánta harina, cuánto no, todo influye en hacer una croqueta. Pues esto es igual, todo influye, y creo que conocer que existe esto, que se mide una vez en la vida en sangre, que determina tu riesgo genético, ostras, que si la tienes muy elevada hay que hacerse una fotografía, una ecografía del corazón, hay que ver cómo están las cosas, y que eso te puede motivar a ti a cuidarte más porque tú tienes esa predisposición genética. Mi labor está hecha. Y nada, que espero que os haya gustado, que cualquier duda por fin me contéis, que un besito muy fuerte, que gracias por escucharme, gracias por compartir una semana más conmigo, que ya tenemos 99 episodios, que sois maravillosos, y que yo de verdad os prometo que intento hacer las cosas lo más fácil que puedo. Disculpadme de antemano si hay veces que es confuso. Yo intentaré todavía mejorar más mi discurso y mi manera de expresarme. Lo que pasa es que hay temas como este que es muy complicado y que yo no sé hacerlo mejor, ¿vale? Lo digo porque, por si acaso. Y nada, que un besito muy fuerte y que nos vemos en el próximo episodio. Chao.